Bueno, eh, venía un poco pensando en esta semana acerca de la situación en la que estamos eh, viviendo y no sé si que quizás más de alguno ya se recibió ese mensaje de texto de audio en realidad, que eh, anunciaba que había estallado el volcán Villarrica y que había que prepararse, había que eh, hacer varias cosas que tienen que ver con un evento de esas características que nosotros ya conocemos. Y cuando mi esposa escuchó este mensaje, lo primero que se le vino a hacer es empezar a juntar agua, que es lo primero que te invitan a hacer, o sea, y empezó, y yo le di a juntar agua, y cuando una persona recibe una cosa como esta, eh, que uno lo toma como algo cierto, se mueve en función de lo que ya conoce y va a suceder, ¿no? Ella automáticamente fue y se fue a juntar agua. Digo, ¿qué estás haciendo? Juntando agua por las dudas, dice. Y el Señor Jesús también nos anticipó algo que quizás hemos dejado de, de ver, o quizás lo hemos visto desde otro punto de vista. Sin embargo, considero que es algo que es importante que cada uno de nosotros considere, y es por eso que te voy a invitar a buscar en el libro de Mateo capítulo 10. Y hay algo que en uno de los versículos me llamó mucho la atención. Ustedes saben que el capítulo 10, ahí es donde en sus primeros versículos el Señor Jesús llama a sus 12 discípulos y les da la autoridad para que echasen fuese fuera demonios, para sanar toda enfermedad. Es decir, los mandó a los 12 a predicar el reino de Dios. Y cuando llega al versículo 34, donde dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino, dice, espada. Parece que hubiese una contradicción, ¿no? Porque en otros pasajes se habla de que el Señor Jesús viene a hacer la paz. Pero acá podemos ver cómo el Señor Jesús advierte, en este caso a sus 12 discípulos, de los que les iba a suceder en cuanto ellos empezaran a trabajar y a predicar el Evangelio. Iban a entrar en un conflicto. Y cuando nosotros pensamos en conflicto, imagínense la guerra de Ucrania y Rusia. Lo primero que asociamos es eso, un conflicto. Un conflicto donde nuestro enemigo es el mundo, el sistema. Siempre decimos, no son las personas, a pesar de que también, después si leemos un poquito más adelante, también habla de que podemos recibir oposición hasta incluso de la propia familia.
te voy a decir, la propia familia, sí. Creo que muchos acá en la iglesia sufren de esta oposición, quizás no al extremo de decir que se van a las manos o hay cosas fuertes, sino esa oposición sutil, donde quizás también puede ser que llegue, siempre a veces decimos, viene familia de otro lado y viene justo para el tiempo de la reunión con tus hermanos. Y está mal dejarlos solos. Para la sociedad sí, porque lo que estás haciendo es faltando quizás el respeto a la familia que llegó recién para verte. Pero dejamos de ver lo importante que es para Dios y su palabra, justamente ahí lo dice, ¿no? Dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y dice, los enemigos del hombre serán los de su casa. Qué loco, ¿no? Y no está, vuelvo a repetir, hablando de que enemigos porque vamos a pelear o estamos peleando siempre, sino en el sentido de que te van a alejar de los propósitos de Dios. Y el Señor Jesús, como les dije, les advierte para prepararlos. Y en toda guerra se necesita preparación, porque si no nos preparamos podemos ser fácilmente quizás engañados. Y nosotros, sin lugar a dudas, podemos llegar a ser hasta odiados. ¿Alguna vez escucharon de alguien que odie aquí a los cristianos? Creo que no. No lo hemos escuchado todavía. ¿Sí? ¿En serio? Mirá. Yo pensé que no, porque no es abiertamente el odio. Porque nosotros... No es abierto, perdón, ¿no? Sí. No es abiertamente, pero sí directamente porque, por ejemplo, nosotros vivimos Sí. en Monte. Sí. Y nosotros los fines de semana salíamos a predicar. Ajá. ¿No? Formábamos un grupito de 4 o 5 y salíamos. Y de años, o sea, nosotros llegamos a una generación, 2010, y ya antes habían pasado miles y no los quería nadie, ya te cerraban la puerta, no, ustedes, así, Sí. así, pero justo en ese pueblo que era como mucha predicación del evangelio. Ya te cerraban la puerta, te veían venir y con el folleto te cerraban la puerta en la cara, así, muy, muy fuerte. Y otros lugares como donde ella hacía ministerio, de gente de menos recursos, tiraban piedras, nos corrían con cuchillos. o sea, fuerte. Bien. O sea, pero por ejemplo en ese lugar. Acá no. Acá todavía no, pero ya Janita ya nos dijo Sí. que también. En la cuadra nuestra, los que salimos a repartir folletos, ya sabemos que hay dos familias que están, pero no te abren puerta. Claro. Y una es recontra chilena conocida que va a decir, no, Correcto. Entonces, esto confirma lo que el Señor Jesús Siempre. ya había anticipado. Y quizás para muchos, quizás cristianos, el hecho de que ya seamos cristianos nos va a tener como un favor, pero es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Y es por eso que el Señor Jesús les advierte a estos 12 discípulos y también les dice qué hacer. En el versículo 7 dice, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios,
de gracia recibiste, dad gracias. Y le dice también las cosas que debían hacer. O sea, que para prepararse, qué era lo que tenían que hacer. Dice, no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos. Todo el peso. ¿Sí? Ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de sus alimentos. Dice más, en cualquier ciudad o aldea donde entráis, informaos quién en ella sea digno. Y esto está hablando de que Salud. también como cristianos debemos ser sabios. Sabios como, dice la palabra, como serpiente. ¿Sí? Es decir, hay estrategia que el mismo Señor Jesús dejó para que nosotros podamos pelear esta batalla. Es una batalla que muchos podríamos llegar a pensar, o no, una batalla desigual, pero no, porque tenemos a Dios de nuestro lado, pero la necesidad de nosotros de salir y enfrentar eso, y sobre todo en el seno familiar, porque ahí es donde también creo que para muchos de los que estamos en la iglesia les cuesta, y es entendible, o sea, porque uno podría decir racionalmente que los que están más cerca deberían ser los que quizás más involucrados o más cercanos tendrían que ser a Dios y son los más distantes. Entonces, cada uno de nosotros debemos esforzarnos por llevar y saber conscientes de que estamos peleando esta batalla, donde, como dice el Señor Jesús, quien ha venido para traer paz a la tierra. Y la primera paz que nosotros tenemos y que conocemos es la paz que un día cada uno de nosotros hizo con Dios, porque antes éramos enemigos de Dios, pero gracias a la persona que nos habló, que se enfrentó de alguna manera, porque cada vez que nosotros vamos y hablamos y nos enfrentamos con personas que tienen la necesidad, pero dentro de esa misma predicación también vamos a encontrar enemigos que no van a querer hacer bajar la guardia, enemigos que nos van a correr, enemigos que nos van a bajar el ánimo quizás, pero no debe ser así, hermano. Debemos hoy más que nunca pensar y actuar sabiendo para quién estamos batallando, sabiendo que la recompensa que podamos llegar a tener no es de este mundo, sino que la recompensa que ya hemos recibido es la salvación, el haber hecho la paz con Dios, que es el único medio por el cual las personas también pueden vivir en paz, esa paz que solo Dios puede dar. Dice el versículo 14, y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Es decir, que nosotros vamos a no tener que ponernos mal, sino a decir, lo que hicimos, lo que teníamos que hacer, lo hicimos. Ahora nos vamos, ahora es tu responsabilidad de la persona a la cual le predicaste. También
se nos anima a pensar en esto. Versículo 37. Voy echando los versículos en el mismo capítulo, porque es muy interesante esto, porque nos anima a ver cuál es la posición de nuestro corazón. Dice el versículo 37, el que ama a padre o madre más que a mí, dice, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Fíjese con qué palabras el Señor reclama toda tu atención. Esto no quiere decir que vos tengas que descuidar a tu hijo, ¿sí? Sino que seas responsable con tu hijo, que no descuides a tus padres, ¿sí? Pero Él reclama esa posición que debe estar en el corazón de cada uno de nosotros para poder enfrentar esta batalla. Si bien Dios, y sabemos que es un Dios de amor, también es un Dios de justicia. Y justamente les advierte esto para que sepan qué es lo que le va a suceder. Y nosotros también estamos advertidos de lo que va a suceder. Entonces, saca tu cuenta y decir, ¿lo hago o me quedo atrás? Ahora, debemos, cada uno de nosotros, enfrentar esta oposición que enfrentamos cada uno de nosotros y sobre todo también pensando ahora en el servicio. Cada vez que uno proyecta cosas, también el enemigo proyecta. Y necesitamos tener ese ímpetu y esa claridad y esa convicción por sobre todas las cosas de lo que vamos a hacer y para quién lo vamos a hacer. Para cerrar, debemos, o es, mejor dicho, nuestro deber, no solo creer en Cristo, sino profesar esa fe al sufrir por Él. ¿Cuántas veces has sufrido por Él? ¿Alguien me puede decir? O sea, en realidad queda para cada uno de nosotros. Porque no siempre decimos, en Cristo tenemos paz, todo eso, pero también el sufrimiento es parte de nuestra vida en Cristo. Y eso es de lo que menos hablamos. ¿Sí? Te invito a, como decía recién, a no solo creer, sino profesar esa fe que decimos tener. Y ser conscientes de que, como decía en la última conferencia que me quedó grabado a fuego, que este es un camino de ida. No hay regreso. Y si es un camino de ida nada más, vamos a cumplir una misión que quizás nos cueste en nuestra vida. Uy, pero nuestra vida, y sí. Porque cuando nosotros, y no quiere decir solamente quizás nuestra vida física, sino nuestra vida terrenal, pensando en la obra del Señor. Yo sé que es difícil porque cada uno de nosotros tiene ese proyecto de vida que anhela, que quiere trascender en el tiempo y eso es justamente lo que nos puso Dios. Cada uno de nosotros desea permanecer, trascender en el tiempo. Y lo vamos a hacer, quizás no en este cuerpo, pero
Nuestro proyecto de vida debe ser pelear esta batalla sabiendo que vamos a dejar todo por amor de ese Señor que dio su vida por nosotros, que hizo las paces con Dios gracias al sacrificio de la cruz que ahí sufrió por nosotros. Que el Señor nos permita no solamente ver el amor de Dios para llevar, sino que también el enfrentamiento que vamos a tener con el mundo, que es algo que quizás muchos de nosotros quiera evitar, pero va a ser inevitable, porque ya nos lo advirtió el Señor. Por eso, hermano, te animo a dar ese paso al frente para el servicio de nuestro Señor. Tenemos una oración para terminar. Padre Celestial, Señor, gracias porque tenemos a través de tu palabra, Señor, la anticipación de las cosas que sucedieron, que están sucediendo, que nos van a suceder. Y rogamos, Señor, porque tú a cada uno de nosotros, Señor, nos des la valentía con tu ayuda, Señor, estando tú al frente, de enfrentar cada uno de estas dificultades que tú ya nos anticipaste, Señor. Nuestra familia, las personas, no todos, Señor, van a aceptar el regalo precioso del Salvador. Muchos van a querer batallar. Que eso, Señor, no nos amedrente, sino por todo lo contrario, Señor, poder pelear una buena batalla, Señor, defendiendo, Señor, tu nombre. Ayúdanos, Señor, a ser fieles siervos, a poder pensar, Señor, en que cuando empecemos los ministerios también el enemigo va a estar, Señor, preparado. Ayúdanos a no decaer. Ayúdanos, Señor, a llevar tu nombre en alto. Ayúdanos, Señor, a amarte y a conocerte cada día más. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, ya se nos fue el que dirige.